El impacto del aumento de cloruro y de sodio en el agua de Oce sigue generando repercusiones. El Poder Ejecutivo anunció que va a subsidiar la compra de 2 litros de agua embotellada para familias beneficiarias del Plan de Equidad, así como a pacientes de riesgo. Asimismo, la Intendencia de Montevideo y Cambados cerraron el acuerdo para el suministro de agua a pacientes a las policlínicas municipales. Pese a esto, la situación del agua continúa generando preocupación en la población. Desde la Asociación de Pacientes de Hipertensión Pulmonar se va a implementar un sistema propio de adquisición de agua embotellada para asistir a sus integrantes, ya que solo algunos serían beneficiados con la bonificación anunciada por el Gobierno Nacional. Asimismo, el MIDES dejó sin efecto una circular del Instituto Nacional de Alimentación que recomendaba a los centros CAIF alternativas para el consumo de agua de niñas y niños. En esa circular se planteaba el uso de ingredientes para saborizar el agua, como menta, jengibre, romero, cuyo uso en exceso puede causar problemas de salud a niñas y niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 16 grados a esta hora y les contamos que el resto de la jornada va a seguir con un cielo nuboso, con periodos de cubierto y con probables precipitaciones escasas y aisladas con una máxima de 19 grados. Estamos viendo las imágenes del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Benito Nardone entre Boulevard Artigas y Herrera y Reisiga hasta las 4 de la tarde. Está cortado por podas, o en Mérola entre Benzano y Vidiela hasta las 18 horas, cortado por un evento. Vemos ahora otros títulos que se están destacando hasta ahora. El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó un habeas corpus por la situación crítica del módulo 2 de la cárcel de Canelones. Según Petit, se está violentando la normativa internacional de los derechos humanos. El director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, Sebastián Moreno, dijo que el plan Avanzar solo atenderá 10 asentamientos de la capital que incluyen al 4% de la población objetivo. Casi el 20% de los alumnos de educación inicial y primaria tienen nivel de inasistencia crítica, según datos del monitor educativo. La inasistencia es mayor entre los niños de contexto sociocultural más vulnerable. El presidente Luis Lacalle Pou confirmó que asistirá a la cumbre regional convocada por su colega brasileño Luis Inácio Lula da Silva para analizar el futuro de la UNASUR. Las y los usuarios de las policlínicas municipales que reciban recetas para acceder a agua embotellada van a poder presentarse en locales comerciales adheridos al plan ABC desde la próxima semana. Las personas van a tener 260 pesos por semana, con lo que van a poder acceder a 2 bidones de 6 litros de agua. Así lo informó hoy el presidente de Cambado, Daniel Fernández, a MBD Noticias, tras la reunión que mantuvieron los almaceneros con representantes de la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo tomó varias medidas ante la situación que desencadenó el aumento de sodio en el agua. Mediante el programa que atiende la malnutrición infantil y de embarazadas, que tiene un convenio con Cambadu, se llegó a un acuerdo comercial que a partir del lunes próximo permitirá que en las policlínicas de la Intendencia de Montevideo se entreguen recetas de agua embotellada. La población objetivo será lactantes con menos de 6 meses que consuman complementos con agua, personas que tengan presión arterial o insuficiencia renal y embarazadas con configuración de presión arterial. Serán los profesionales de la salud quienes definirán para quiénes y en qué momento es necesaria la receta. La medida se mantendrá en principio mientras esté vigente la excepción del aumento de los límites de sodio en el agua autorizados por el Poder Ejecutivo. El presidente de Cambadu, Daniel Fernández, dijo a MBD Noticias que la próxima semana quienes tengan la receta podrán presentarse en locales comerciales adheridos al plan ABC. Fernández agregó que las personas tendrán 260 pesos por semana para comprar agua y que con este monto podrán acceder a 2 bidones de 6 litros de agua. Representantes de Cambadu y de la Intendencia se reunieron el miércoles para definir los detalles de esta iniciativa.
Y tras el acuerdo informado por la Intendencia de Montevideo, el Poder Ejecutivo anunció un subsidio para garantizar 2 litros de agua embotellada diarios para familias beneficiarias del MIDES que reciben asignaciones del Plan de Equidad. La medida también beneficia a pacientes con insuficiencia renal crónica, gente con cirrosis y personas con enfermedades crónicas vinculadas al MIDES. La iniciativa se va a desarrollar durante un mes, se va a evaluar su continuidad en función de los avances de otras medidas que están ahora a estudio. Se garantiza el consumo de 2 litros de agua por día, por persona, obviamente, a través de lo que se va a instrumentar en el pago de asignaciones familiares Plan de Equidad. Por otro lado, también se va a garantizar el costo en lo que tiene que ver con mujeres embarazadas que actualmente reciben asignaciones familiares Plan de Equidad. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un programa vinculado a personas con enfermedades crónicas que también va a estar contemplado, va a ser a través de las asignaciones familiares Plan de Equidad, lo cual habla de un procedimiento sumamente ágil y simple, porque se contempla justamente el valor por persona de lo que sería el costo de 2 litros de agua por día y eso se transfiere en el equivalente de un mes. En el caso de personas vinculadas a enfermedades crónicas, en el programa de enfermedades crónicas del Ministerio de Desarrollo Social, es a través de la tarjeta Uruguay Social. Los pacientes con insuficiencia renal crónica que son tratados bajo el Fondo Nacional de Recursos y los pacientes con cirrosis que también están en lista de espera de trasplante y que están siendo tratados por el equipo y la unidad institucional de trasplante hepático van a recibir la cantidad de agua necesaria por día también durante este mes. En el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica o con cirrosis, el Fondo Nacional de Recursos les hará entrega del agua directamente. Además, quedó instalado un equipo coordinador integrado por los Ministerios de Ambiente, Salud Pública, Economía, Desarrollo Social y OCE para monitorear la evolución de la situación del agua y analizar las respuestas que debe dar el gobierno. Por otra parte, se encuentran en diálogo con diferentes empresas para evaluar convenios que permitan bajar el costo del agua embotellada. Y a todo esto, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo en rueda de prensa que el agua que actualmente está suministrando OCE no es potable, aunque de todas maneras aseguró que es bebible. Ya se definió, hay una definición muy estricta, muy profesional, que la hizo la ministra de Salud Pública, que es la que corresponde, digamos, que respondiera a esta pregunta, pero yo la voy a dar con la información que tengo. El agua, digamos, no es potable en la definición perfecta de la potabilidad, que son indicadores. Porque el agua actual no cumple con los parámetros, con las mediciones que tiene que tener de sus elementos. Estrictamente con las mediciones. Lo que nosotros decimos que el agua es bebible y consumible, que es otra definición, ¿no? que casi embarca la otra. Lo que pasa es que si vamos a puntos realmente técnicos y demás, y si vamos a intercambiar posiciones, me dicen el agua es potable. Bueno, el agua, digamos que en esta condición no es potable, pero es bebible y es consumible, tal cual lo aclaró la ministra de Salud Pública, que tiene expertise en esto. La Asociación de Hipertensión Pulmonar del Uruguay va a implementar un sistema propio de adquisición de agua embotellada para asistir a sus integrantes que no pueden comprarla, teniendo en cuenta que tienen prohibido el consumo de sal. Los anuncios hechos por los Ministerios de Salud Pública y el de Desarrollo Social para bonificar el consumo de determinados sectores abarca hasta el momento a solo 3 personas con esa enfermedad. Lo que usamos es un programa de un supermercado de nombre de la ciudad. Compramos ahí, pagamos con la tarjeta de la asociación y luego ese envío se le llega a cada uno de los pacientes, porque también tenemos una situación de movilidad, no podemos andar cargando bidones de agua por la ciudad, entonces bueno, vamos a encargar y que ellos se encarguen de llevar, ya lo hemos implementado con ayuda para alimentos, pero bueno, esta vez es el agua que es vital para nuestros pacientes como para cada uno de nosotros, ¿verdad? La idea es comprar y que le llegue al domicilio una vez al mes en principio, o sea, que sea ya esta semana y luego si da para todo el mes y esta situación continúa, bien, y si no, vamos a tener que implementar nuevamente, ¿verdad? Dos Santos explicó que según lo anunciado por el MIDES y Salud Pública, 3 pacientes que reciben medicación del Fondo Nacional de Recursos estarán contemplados en las medidas del gobierno y que procuran establecer el alcance total de los anuncios. Son aproximadamente 3 las que están con la medicación que nos da el Fondo Nacional de Recursos, entonces ellos sí les corresponde seguro. Las demás, bueno, es una cuestión de averiguar porque no sé bien a qué abarca cada uno de ellos, pero vamos a tener que hacer una pesquisa con los médicos también a ver qué nos recomiendan. Hemos estado hablando con ellos y bueno, la noticia es que sí, tienen que tomar agua embotellada.
Y el MIDES dejó sin efecto un comunicado del Instituto Nacional de Alimentación que justamente recomendaba a los centros que asisten a niñas y niños de hasta 5 años varias alternativas para consumir agua potable de OCE. Así lo confirmó el director del INDA, Ignacio Elgue, a MBD Noticias. Al momento, para cocinar y beber se puede consumir agua de OCE. En caso de no ser aceptada por los niños o niñas debido a su sabor, se puede saborizar naturalmente, decía el comunicado, y se planteaba el uso de varios ingredientes como hoja de menta, romero, jengibre, trozos de fruta o canela en rama. La circular generó preocupación y críticas fundamentalmente en redes sociales, ya que algunos de estos ingredientes en dosis no controladas pueden ser perjudiciales para los niños y niñas más pequeños. Recibimos ahora el primer móvil del mediodía, Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Asamblea General con paro del Sindicato de la Construcción y Afines del Zunca aquí en el Velódromo Municipal, donde ya hay miles de trabajadores y se espera que lleguen otros más porque la asamblea comienza a las 14 horas. En el entorno nada menos que los 7.000 trabajadores, además en una fecha muy especial porque estamos hablando del 65 aniversario del gremio del Sindicato de Trabajadores de la Construcción. Y estamos con Richard Ferreira, justamente el presidente de este sindicato, para conocer, Richard, los principales temas para los trabajadores de la construcción que, tú dime si me equivoco, pasan por el Consejo de Salarios, la ronda del Consejo de Salarios, que tiene, bueno, importantes temas para el Zunca, entre ellos nada menos que obviamente el tema del sueldo. Sí, para nosotros se abre una nueva etapa que tiene que ver con la aprobación en esta asamblea que está por comenzar de la plataforma reivindicativa, pero también teniendo claro de que estamos en un escenario de negociación colectiva totalmente complejo. Anoche se acaba de votar en el Senado por mayoría la modificación de la ley de negociación colectiva, donde se aprueba la eliminación, la anulación de la ultraactividad. Todavía no tenemos oficialmente convocatoria a los consejos de salario. Esperemos que esta asamblea destrabe esa ausencia en convocatoria y que vamos a ir a una instancia de negociación colectiva, ¿verdad?, con la intención de ubicar 4 o 5 puntos que hacen al sentir de los trabajadores. Por un lado, obviamente, el tema salarial, ¿verdad? Nosotros tenemos un convenio que finalizó el 31 de marzo pasado, en la cual fue un convenio firmado en el 2020 que fue de empate en función de la inflación, en función del aumento del costo de vida. Consideramos que la lógica, ¿verdad?, de discusión tendría que ser otra, partiendo de la base de que un país que ha crecido económicamente, son datos del propio gobierno, no estamos en pandemia y por lo tanto consideramos que el salario tiene que acompasar el crecimiento económico. Otro de los puntos que para nosotros son muy importantes es ir a una discusión y a un acuerdo que garantice la democratización del ingreso a la fuente de trabajo. También es cierto, porque a partir de ahí nosotros lo que estamos planteando es generar mecanismos para dar igualdad de condiciones a los trabajadores que están sin trabajo, que están desocupados, para poder ingresar al trabajo y que no haya ningún tipo de discriminación en función de la edad, del género, ¿verdad?, o si son militantes sindicales o no. Ferreira, uno de los temas que están también en la plataforma del Zunca, que no es tan común dentro de las plataformas sindicales, es el tema de la salud mental de los trabajadores. Eso es un tema central para nosotros, es un problema de la sociedad en su conjunto. Nosotros nos escapamos a esa situación y por lo tanto la propuesta, este Consejo de Salario deberá dejar como un acuerdo la creación de un quinto fondo social que atienda particularmente el tema de las adicciones y de las enfermedades mentales. Esto es parte de una discusión que nosotros hemos hecho con los trabajadores y obviamente tenemos necesidad, partiendo de la base de que el Zunca no puede ni quiere mirar para el costado frente a estas situaciones y que consideramos de que debe ser parte de una discusión, iniciar un proceso de creación de un quinto fondo en la cual atienda este tipo de problemática, de patología, ¿verdad?, que duele y mucho y preocupa y mucho. Ferreira, muchas gracias por estos minutos, es muy amable. Gracias a ustedes por estar. Rosina, como decíamos, Asamblea General del Zunca aquí en el Velódromo, 65 aniversario del sindicato, miles de trabajadores de la construcción llegando a este lugar. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros retomamos el tema del agua porque el presidente de OCE, Raúl Montero, dijo que la alternativa a aumentar los niveles de sodio al agua era tener un bajo periodo de sobrevivencia que podría haber llegado a los 18 días o si no aplicar cortes por zonas. Montero agregó que se buscó priorizar la conservación de la calidad bacteriológica del agua.
¿Cuáles eran las alternativas? Las alternativas era tener un muy bajo periodo de sobrevivencia, unos 16, 18 días, decíamos ayer, o tener cortes, durar, pero tener cortes por zonas durante un día, durante 2 días, que se han hecho en ciudades de países cercanos. Eso traería como consecuencia que no pudiéramos asegurar la calidad bacteriológica del agua, que para nosotros es muy importante. O sea, elegimos sobrepasar estos 2 parámetros de cloruros y de sodio y conservar la calidad bacteriológica, que pensamos que es un mal menor. Y para cerrar este tema, por ahora les contamos que justamente el tema del agua también está teniendo repercusiones a nivel político. Este miércoles la Cámara de Representantes aprobó una minuta de comunicación donde se le solicita al Poder Ejecutivo la creación y difusión de una campaña de bien público para informar sobre la actual situación de emergencia hídrica. Para esto, los diputados solicitaron utilizar las disposiciones previstas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entre tanto, la Cámara de Senadores fijó para el próximo 17 de mayo la interpelación a los ministros de Ambiente y de Salud Pública, Robert Bouvier y Karina Rando, por la disponibilidad de agua y también por el aumento del sodio. La convocatoria fue impulsada por el Frente Amplio y aprobada por 25 votos en 28 senadores. El miembro interpelante va a ser el senador Enrique Rubio y las autoridades irán acompañadas por el directorio de OCE. Recibimos el segundo móvil, a Federico Jurkovic. Buen mediodía para ti. Bienvenido, Federico. Adelante. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Nos vinimos hasta la Plaza de los 33 Orientales, justamente al Paseo 33. Así se llama esto que les voy a contar. Es una feria que hemos conocido en otras oportunidades, que en esta ocasión, producto del domingo 14 de mayo, está asociado al Día de las Madres aquí en Uruguay. Estamos hablando de una feria con productos artesanales que reúne más o menos a 60 emprendedores, en este caso emprendedoras, y tiene un título que a mí me gustó mucho porque es Madres Imperfectas, Diversas y Emprendedoras. Vamos a hablar con Elizabeth Jonin, que es parte de la organización de esta feria desde sus inicios. Elizabeth, gracias por recibirnos. Contanos, ¿cuál es la expectativa en esta nueva jornada de la feria? Buenas tardes, Federico, bienvenido, muchas gracias por el apoyo que nos brindan siempre. Bueno, te cuento, esta feria es organizada por la Unidad de Economía Social y Solidaria de la Intendencia de Montevideo, con el apoyo de la Asociación Civil Plaza Bonita a la que yo pertenezco. Esta feria lleva casi, este es el tercer año de Día de la Madre, vamos a decir, que venimos trabajando en conjunto y con todas las emprendedoras. Te cuento también que estos eventos son autogestionados, o sea, todas las y los emprendedores que participamos nos encargamos de organizar todo, desde el armado, el traslado y toda la puesta en escena para que ustedes tengan la mejor oferta y los mejores productos artesanales. Bien, empezó ayer, 10 de mayo, va hasta el sábado 13, de 10 a 19 horas. Seguramente están compartiendo imágenes en los distintos puestos, pero vamos a hablar con una de las emprendedoras. Ella es Mónica Dos Santos, tiene un local que ahora vamos a compartir, pero nos va a contar las características de la feria en general. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Federico, y gracias a TV Ciudad por este apoyo de difusión, muy importante para nosotras, que nos visibiliza y que pone en valor nuestro trabajo artesanal. Este trabajo que venimos desempeñando algunas en forma personal y otra colectiva, y que por suerte tenemos la oportunidad de Plaza Bonita de venir a una avenida como 18 de julio y de poder mostrar nuestros productos, llegar a un público. Es un paseo de verdad, es muy recomendable porque podés venir con tu perrito, con el nene que recién sacaste de la escuela, con el bebé con el carrito, haciendo un trámite. Estamos a la mano, estamos en un horario bastante amplio como para que puedan visitarnos. Y sobre todo, los productos no son caros, son muy accesibles, tienen un muy fino trabajo artesanal, toda elaboración uruguaya, con materia prima también de acá. Van a ver mucho cuero, van a ver mucha lana, van a ver mucha resina, mucho trabajo de horneado también, van a ver también plantas. Hay muy variados productos, hay para todos los gustos, para todas las madres. Y lo que nos gustó de esta temática del Día de las Madres es reconocernos como madres no perfectas, pero sí haciendo siempre lo mejor de nosotros, siempre resiliendo, siempre buscándole la vuelta a la vida.
y elaborando diferentes productos que puedan traer un poco de dinero a nuestros hogares y hacer autosostenible. Bien, los dejamos con las imágenes del local de Mónica y sus compañeras, compañeros. Estamos hablando de Adincra, cultura afro-uruguaya, ¿puedo decir, Mónica? Singa es nuestro nombre, ¿sí? Adincra es la simbología que nos reconoce, usamos mucho artesanía étnica y tratamos de poner en valor la riqueza de nuestra identidad como afro-uruguayas. Bien, le agradecemos a Elizabeth y a Mónica, ustedes se quedan, la invitación está hecha. Hasta el sábado de 10 a 19 horas se puede hacer un lindo paseo en la Plaza de los 33 y a su vez quedar bien con mamá. Hasta luego, Rosina, nos reencontramos en MD Central. Cómo no, muchas gracias por la invitación, preciosa la invitación entonces, Federico. Les contamos entre tanto que Educación Inicial y Primaria registra altos niveles de inasistencia de los alumnos en Uruguay por encima de la media internacional. La directora interina de Primaria, Olga de las Heras, anunció que se va a realizar un plan de estrategias para involucrar a las familias sobre la importancia de asistir todos los días a la escuela. El promedio de días asistidos cayó en 2022. Normalmente, en un total de 180 días hábiles, el promedio de días asistidos se ubicaba en 160 y ahora tenemos alrededor de 10 días menos. Por supuesto, mejoró respecto a los años de pandemia, respecto a 2020 y 2021, pero aún las asistencias, el promedio de días asistidos se encuentra por debajo del nivel previo a la pandemia. ¿Esto complica, digamos, el proceso educativo? O sea, ¿es alto el nivel de inasistencias en Uruguay? Es alto, sí, en la comparación internacional es muy alto, se espera en los parámetros internacionales se espera que los niños asistan por lo menos a un 90% de las clases y en realidad tenemos un 20% de los niños que están asistiendo al 60% de las clases. Esta asistencia irregular que estamos percibiendo, donde se acentúa más en el primer ciclo, viene como algo que, digamos, costumbres, hábitos que los niños de este tramo etario adquirieron en época de pandemia, donde ellos tenían muy poca asistencia y muy poca participación desde la virtualidad, porque tiene que tener por esta edad alguien que los acompañe y es la familia. El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó un habeas corpus por la situación crítica del módulo 2 de la cárcel de Canelones. Según un relevamiento que realizó Petit, unas 30 personas privadas de libertad se encuentran sin celdas asignadas y 33 no contarían con camas, abrigo, lo que violenta las reglas Mandela y otras normativas internacionales. El habeas corpus pide a la justicia que se ordene la implementación de un plan de mejoras que incluye 10 medidas, entre ellas la adquisición de camas y abrigos faltantes, la ubicación de privados de libertad que no tengan espacio para dormir, refaccionar las instalaciones que no están en condiciones, cerrar las celdas denominadas calabozo, donde se envían a los internos que presentan un inadecuado funcionamiento, promover actividades socioeducativas, designar tiempos de recreos y salidas al aire libre, entre otros. A su vez, Petit solicitó que el Poder Ejecutivo declare la emergencia en por lo menos 3 sectores de cárceles donde se encontrarían las peores situaciones de reclusión. El módulo 2 de cárcel de Canelones, las unidades 3, 4, 10 y 11 de Santiago Vázquez y en el Centro Metropolitano Femenino. La declaración de emergencia sería útil para solucionar con urgencia la contratación de servicios públicos sin tener que pasar por todos los procesos licitatorios y dar respuestas a las problemáticas que se presentan. El director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, Sebastián Moreno, dijo que en el departamento hay 348 asentamientos constituidos por 34.000 hogares, de los cuales casi la mitad vive en zonas inundables y deben ser realojados. Además, apuntó que después de 3 años de inactividad por parte del Gobierno Nacional, recién ahora comenzaron las obras en asentamientos por convenios firmados en el año 2019 y que la Intendencia tuvo que actuar en el territorio para poder paliar esta situación. Ahí pasamos 3 años de gobierno nacional sin política de vivienda de asentamientos, pero ninguna, 0. No es que se enlenteció o que cambió el enfoque, es que no hubo. Nosotros teníamos convenios firmados para realojar asentamientos y regularizar asentamientos ya firmados y prontos para arrancar, que el Ministerio de Vivienda en ese momento nos dijo, paren, no tengo la plata. Porque esto funciona, la Intendencia pone la tierra, la gestión de la obra,
y el Ministerio de Vivienda, que es su competencia como gobierno nacional, pone la plata, digamos, para las viviendas, la construcción de las viviendas. En 2022, la Intendencia firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda en el marco del Plan Avanzar para trabajar sobre 10 asentamientos de Montevideo, donde vive un 4% de la población objetivo. Ante esto, la comuna avanzó en programas específicos con fondos propios en mejoras en los barrios. Estamos trabajando 6 asentamientos con el Gobierno Nacional y acordamos 10, y todos los demás asentamientos en lista de espera. Eso no es no es algo, digamos, que nos haya parecido bien. Entonces nosotros arrancamos a través del Plan ABC y por primera vez la Intendencia con fondos propios empieza con programas que tienen que ver con los asentamientos. Entonces nosotros estuvimos trabajando el primer año en unos 30 asentamientos, el segundo año unos 25 más, y estamos alrededor de 20-25 por año incorporando, en donde trabajamos mejoras de calle, conexiones al saneamiento. Moreno dijo que en Montevideo hay unos 15.000 hogares que viven en zonas inundables o contaminadas que deberían ser realojados. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Continuamos con información con 16 grados a esta hora y les contamos que el presidente Luis Lacalle Pou confirmó que va a asistir a la cumbre regional para analizar el futuro de la UNASUR convocada por su colega Lula da Silva. Sin embargo, adelantó que bajo su administración Uruguay no va a volver a integrar ese organismo, al que define como un proyecto entre gobiernos afines de izquierda. Si hubiera sabido que me ibas a hacer esta pregunta, capaz que no te daba la entrevista porque pensaba llegar a la cumbre sin hablar de este tema, respondió el presidente uruguayo en entrevista con el diario español El Mundo, confirmando su presencia en Brasilia. Pero no puedo rehuir, señaló Lacalle Pou al precisar que no ha cambiado mi opinión respecto a la UNASUR. Es muy difícil tener procesos a largo o mediano plazo si el sustento es ideológico. En este sentido, dijo que le preocupa mucho cuando empiezan a nacer organismos internacionales que son los únicos seres vivos que nacen pero no mueren. Cuando hay coincidencia política entre algunos presidentes sale la UNASUR, coincidencia política entre otros presidentes sale PROSUR, y después con la llegada de otras ideologías esos organismos se diluyen, los meten en el freezer, después se levantan. El 10 de marzo de 2020, 9 días después de asumir el gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou ordenó el retiro de Uruguay de la UNASUR, impulsada por el expresidente de Venezuela Hugo Chávez y Lula da Silva durante su primer mandato entre 2003 y 2007. La decisión de Uruguay fue la misma que previamente habían tomado otros gobiernos de derecha como Argentina, Colombia, Paraguay, Ecuador y Chile, anulando de hecho el funcionamiento del grupo. Miles de personas se han reunido en la frontera sur de Estados Unidos esperando el final del Título 42. Esto es una restricción de salud pública adoptada ante la pandemia de COVID-19 que permitía a los funcionarios estadounidenses expulsar rápidamente a los migrantes indocumentados, incluso si buscaban asilo, y que dejó de tener vigencia a la hora 0 de este jueves. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmó que el levantamiento de la Orden de Salud Pública, Título 42, no significa que las fronteras están abiertas, sino que el uso de las facultades de control migratorio bajo el Título 8 del Código de Estados Unidos supone consecuencias más duras para las personas que crucen las fronteras ilegalmente, y advirtió que los traficantes de personas han estado diseminando información falsa. Sin embargo, en suelo mexicano, alrededor de 35.000 migrantes continúan expectantes, mientras los gobiernos estatales estadounidenses aumentan la presencia armada o endurecen sus normas, por lo que según el gobierno los primeros meses podrían ser difíciles en la frontera sur. Si bien desde la administración de Joe Biden anunciaron medidas que a priori serían beneficiosas para organizar el flujo migratorio en México y Estados Unidos, su eficacia todavía deberá ser aprobada, ya que hasta ahora el fin de la normativa
solo produce incertidumbre. Para México, la disolución de las normas migratorias no garantiza un futuro mejor respecto a la acogida de extranjeros, porque la cantidad de expulsados desde Estados Unidos se incrementará y los migrantes que permanecen en sitios como Ciudad Juárez o Tijuana han vivido redadas policiales nocturnas en las últimas jornadas y 33 centros de acogida han cerrado temporalmente, acrecentando las incógnitas respecto a su estadía en América del Norte. Nos vamos, volvemos a las 19 horas. Que pasen ustedes muy bien.